Bien, jóvenes, para beneficio de la instrucción que nos dieron para que funcionara esto en forma sincrónica, estamos grabando esto en PowerPoint y voy a tratar de montarlo en distintas plataformas para que pueda ser más práctico para su beneficio. Esta misma clase que usted está viendo también va a verla en más o menos un modelo bastante parecido en Blackboard, grabado en Blackboard para el beneficio de ustedes. Pero esta grabación está hecha para el beneficio de los estudiantes, de ustedes estudiantes que están en la clase, y puedan ustedes verlo a su tiempo como repaso o como ayuda para la clase de lo que nosotros tenemos. Algunas de estos temas pues ya por lo menos ya lo hemos tocado, así que entonces más o menos los conocemos. Aquí esto va a decir un repaso de 15 minutos de lo que nosotros vimos. La idea es que usted conozca el concepto del mol, su determinación, la masa molar, el peso molar de un compuesto y los moles de un compuesto y cómo se calculan moles y también cómo se calculan unidades de los moles para otras unidades como tal. Y ya les dijimos que en realidad el concepto del mol estaba relacionado aproximadamente a una proporción que le llamaban el volumen molar. Eso nace de un concepto de presiones estándares para poder determinar una proporción mínima, ya que se observó que distintos tipos de procesos, sobre todo en gases, llegaba a un punto en que esos gases, lo más liviano que yo tenía de gases en un envase de 22.7 litros como volumen estándar para poder hacer las operaciones, descubrieron de que entonces ese 22.7, el gas más liviano sería hidrógeno. En proporción a ese hidrógeno, comenzaron a hacer proporciones de los demás elementos y entonces comenzaron a ver que entonces cada uno se relacionaba con el mismo peso, pero entonces generando un peso aproximado. A eso le llamamos nosotros el peso molar. O sea, el peso molar es lo que representa un mol, que es más o menos la cantidad que más o menos o contiene más o menos 22.7 litros aproximadamente. Lo asociaron a todos los elementos, asumiendo que más o menos ahí eso vamos a tener casi la misma cantidad de partículas dentro de ese volumen, ¿sí? Y fueron mejorando la unidad y así logramos entonces concebir el mol. Años más tarde, ese análisis que previamente lo presentó Abogado de esas cosas, descubrieron entonces Cavendish y otras personas comenzaron a descubrir de que entonces el mol estaba relacionado a un valor y ese valor estaba asociado nada más a una cantidad específica de partículas. Exacta, ahorita mismo tenemos un número aproximado que es 6.022 por 10 a la 23 partículas, lo que representa un mol. ¿Sí? Por lo tanto, esas son las cantidades de partículas que pueden ser elementos puros, átomos, pueden ser estructuras de compuestos de combinación de átomos, casi moleculares, pero no exactamente moleculares, o moléculas que son estructuras donde están ancladas las moléculas, amarradas y haciendo estructuras, o inclusive cualquier tipo de arreglo que tenga partículas. O sea, si yo hablo, por ejemplo, de un mol de granos de arena, sería 6.022 por 10 a la 23 granos de arena. Si yo hablara de un mol de granos de arroz, sería 6.022 por 10 a la 23 granos de arroz. Si yo estoy viendo un grano, un molde, qué sé yo, de bolitas de ping-pong, sería 0.20 por 23 bolitas de ping-pong. Un número imposible de lograr en el mundo. Eso no se ha logrado llegar a ese número. Pero a lo mejor en granos de arena o en piedritas o en granos en granos de arroz o algo por eso, tal vez se pudiera lograr ese efecto mirando, por ejemplo, una cantidad de arroz enorme, suficiente casi como para tapar Puerto Rico prácticamente, pero es una cantidad enorme de partículas como tal. Entonces el mol representa esa cantidad de átomos o partículas que puedes tú tener en un sistema. Por eso entonces el mol es una unidad hasta cierto punto relativamente representativamente grande. Ahora, ¿cómo comenzó realmente el mol? Asociando el mol al peso molar, que es lo que nosotros llamamos el peso que encontramos en nuestra tabla periódica. Así que en la tabla periódica va a ver que entonces tenemos un número, que es el número atómico, que va a representar nada más la identidad del elemento y al mismo tiempo, en un video que ustedes van a ver próximamente, va a representar también nada más y nada menos que el número de partículas positivas que tiene el núcleo, lo que llamaremos hoy ya protones, que usted ya lo ha visto, ya lo he dicho en la clase. El átomo se compone de protones, que son las partículas positivas que tiene el núcleo, neutrones
que ayudan a anclar esos protones para que no se salgan por sus diferentes cargas, eso llamamos las fuerzas nucleares fuertes, y alrededor, a una distancia enorme, tenemos electrones moviéndose a velocidades enormes, creando nubes de energía alrededor. Todos los análisis que se basan en mecánica cuántica describen energía, y téngalo presente para la grabación. Todos los análisis de mecánica cuántica que usted puede decirle describen energía, no te describen por dónde va el electrón, no te dicen la forma del electrón, no te describen nada. Para simplificar el análisis que nosotros podamos entender, yo personalmente, me gusta decirle a las personas que en realidad lo que hace el átomo es que se mueve a una velocidad tan rápidas que va creando una estructura en forma de esfera. Y me parece como si fuera una cebolla, y va formando capas alrededor, donde esas capas tienen una energía cuantizada específica. Y pasa esa capa a otra capa un poquito más distante y formas otra capa, y así sucesivamente. Cada capa que va a estar asociada a una energía en específico es lo que nosotros llamamos los niveles de energía, que también están descritos por los periodos. Si yo tengo el periodo 1, significa que entonces el periodo más pequeño que tiene hidrógeno, pues son solamente un periodo, lo mínimo que tiene de hidrógeno. Aunque tiene otros periodos en intermedio, porque los análisis, nada más y nada menos que de el espectro de luz, ese espectro que se ve cuando excitamos el hidrógeno y lo vemos por una corriente eléctrica, vemos un patrón de líneas. Ese patrón de líneas genera más niveles de energía, y también están en cantidades exactas. Pero el mínimo de nivel de energía que tiene hidrógeno es 1. Es lo único que tienes que saber. ¿Cuántos niveles de energía tiene hidrógeno? 1. Está en el periodo 1. ¿Cuántos tendría litio, berilio, carbono, nitrógeno? 2, porque está en el periodo 2. ¿Cuántos tendría sodio? 3. Potasio, 4. Plata, fíjense que plata está en el periodo 5. Así sucesivamente va que funciona esto. No tienen que complicarse, máximo 6 en concepto, y ni siquiera llegamos a hacer para hacer análisis avanzados. Y no es práctico hacerlo simplemente con saber cuánto nivel de energía hay. Y cada uno nivel de energía está subcuantizado, porque vuelven otra vez, y cada nivel de energía tiene sus propios subniveles de energía, que es lo que actualmente llamamos orbitales. Un pequeño noción para poder entender ese numerito de atómico que tenemos, y todo controlado por los protones que tenemos en el núcleo, que es el número atómico que está ahí. Ahora bien, el otro número que usted ve es generalmente el peso atómico. Son los dos números más importantes que están en la tabla periódica. Puede tener más densidad, afinidad, cargas electrónicas, hasta configuración electrónica. Puede tener otras cosas. Pero principalmente nosotros vamos a tener es el número atómico, el peso atómico y el símbolo. Y obviamente el nombre en el idioma que esté en la tabla periódica. Ese numerito extra, que es el peso atómico, es lo que llamamos la masa molar del elemento. No se llama peso atómico, ¿por qué? Porque es el peso del átomo, del elemento, de un mol de átomos de ese elemento. Pero el nombre real es peso molar, porque representa lo que asociamos nosotros al concepto del mol, que es un análisis molar en cuanto a unos valores estandarizados a ciertas condiciones que tienen que estar asociados a presión estándar, volumen estándar y temperatura estándar. ¿Sí? Unas temperaturas específicas. ¿Qué más hablaremos cuando hablemos nada más y más de la ecuación de gases ideales, que tiene que ver con esto de gases y cosas? No se preocupen que eso no es parte del material. ¿Qué ocurre? Que entonces, si ustedes ven entonces ese peso atómico, todos los elementos tienen un peso atómico, que en realidad está representando es un promedio de cómo se van regrupando los átomos dentro de ese elemento. Ese promedio puede variar de lugar en lugar, y hasta podría variar de planeta en planeta. Nuestro planeta Tierra, por ejemplo, los pesos atómicos que están ahí son para los isótopos de cada elemento. Litio tiene un promedio de isótopos, porque isótopos que son un número estándar de protones, pero distinto número de neutrones, y eso puede cambiar. Voy a dar un ejemplo. El hidrógeno, por ejemplo, tiene solamente un protón, un electrón.
Helio tiene 2 protones, 2 electrones y 2 neutrones. Por eso su peso es 4. Aunque fíjense que no es 4 exacto. ¿Por qué? Porque ya yo puedo tener helio 3. 2 protones, 1 neutrón. O puedo tener helio 5. 2 protones, 3 neutrones. Y eso cambia esa proporcionalidad de hidrógeno, de helio, y puede entonces hacer que helio entonces tenga un peso mayor o menor al que usted está viendo. O sea que realmente es un promedio. A litio le pasa lo mismo, tiene 3, pero fíjense que el número es 6.9, o sea, como 7 más o menos, o sea que todo 4 neutrones. Pero ahí hay litio 6, que entonces tiene 3 y 3. 3 protones, 3 neutrones. Y berilio le pasa lo mismo. Y boro le pasa lo mismo. Cuando llegamos a carbono, ahí es donde cuando comenzamos a ver que la cosa se pone interesante, porque boro, por ejemplo, es como 10.9 puntos, a casi 11 más o menos. Pero carbono no. Carbono entonces entramos casi a 12. Casi un 98% del carbono es 12 protones, 6 protones de carbono, 6 neutrones. Y eso hace entonces el carbono 12, que es el más abundante. No hace nada, esa cosa es el más estable y es el más abundante, simple. Y entonces tiene 12 el peso, la masa atómica de carbono, un nombre que tienen que hacer la marquita porque te lo tienen que aprender. Otra presentación, si hay 12. Pero fíjense que es 12.011, eso porque representa los isótopos de carbono. Tengo carbono 12, 6 protones, 6 neutrones. Carbono 13, 6 protones, 7 neutrones. Carbono 13 es el 1%, 1.1% del carbono presente. Y finalmente tengo carbono 14, que es nada más y nada menos que el menos del 0.1% abundante. Ese carbono 14 son 6 protones, 8 neutrones y hace el carbono un poquito radioactivo. Así que ya sabe el carbono 14 qué característica tiene. En otra presentación hablaremos sobre eso. Nitrógeno sería 7 protones, 7 neutrones. Se lo ve casi perfecto. O sea, la proporción, también existe carbono 15, 7 neutrones, 8 neutrones, pero casi siempre es casi siempre es 14, tiene un porcentaje muy grande de 14. Oxígeno es 16, 8 protones, 8 neutrones. Fíjense que es 15.999. Miren, jóvenes, lo puedo reducir a 16. Y así sucesivamente. Ya el flúor otra vez salimos de 9 y tenemos un peso casi pisando 19 porque es 18.9 aproximadamente. Y neón entonces son 10 protones, 10 neutrones, como ustedes lo ven ahí en el esto porque es 20.150. O sea que ya saben que entonces el concepto es que ese representa prácticamente la proporción de diferencias entre protones y neutrones que se llama la proporción isotópica. Es esencial conocer esa proporción isotópica, es esencial que usted sepa qué es la proporción isotópica. Por eso en otra presentación más cortica todavía voy a tratar de explicar qué es esa proporción isotópica, pero no es para usted crear el trauma, todo lo contrario, para que más o menos sepa cómo va funcionando. Y así usted encuentra sus números de pesos atómicos distribuidos en toda la tabla periódica, y ese número de peso atómico, que usted ve peso molar, que es el que estamos nosotros viendo, o masa molar, que es exactamente lo mismo, tal caso de la tabla periódica, peso molar o masa molar es lo mismo. Usted lo usa para entonces hacer el próximo cálculo. Si yo tengo entonces, calculo la cantidad de moles que tengo de una sustancia, que es la unidad química que nosotros usamos, divido la masa entre la masa molar o el peso molar y obtengo los moles. Voy a explicar solamente los más comunes de los ejercicios como el que está aquí, donde yo por ejemplo tengo 21.10 gramos de litio y quiero saber cuántos moles hay. Como yo sé que el litio, el peso molar del litio es 6.94 gramos por mol, divido los moles son 21.10 gramos dividido entre 6.94 gramos por mol, lo que me da 3.04 moles de litio. Noten que el peso molar de litio, que no debería escribirlo PM de litio, pero bueno, eso es otro 20 pesos. Yo lo escribo con 4 cifras negativas a pesar de que el peso molar tiene 3.
y es porque yo voy a considerar ese peso molar como si fuera una constante, y las constantes no afectan el número de cifras indicativas porque las cifras indicativas son asociadas a medidas. O sea, yo estoy asumiendo que hice una aproximación de litio, pero en realidad no es 6.94, sino 6.9403, 6.9402, etc. Y por eso, como yo asumo que eso es una constante, o cuando ocurre que es un número exacto, no me afecta, conservo el número de incertidumbre del valor porque solamente la incertidumbre o las cifras significativas se asocian con medidas, operaciones que yo haga entre medida y medida, no entre medida constante. Bien, espero que más o menos eso ayuda para que entonces quede más o menos claro esa parte. Y entonces finalmente tenemos 24 gramos de carbono, 24 gramos de carbono grafito. El peso molar del carbono es 12.011 gramos por mol. Por lo tanto, divido 24 entre 12.011 gramos por mol y me da 1.9982 moles de carbono. Casi 2. O sea, si yo digo que 24 entre 12 es 2 moles de carbono, jóvenes, estamos perfectos. Son 2 moles de carbono. ¿Sí? Yo lo puse de esa manera para obligar a que nosotros a que pudiéramos escribirlo con la precisión que existe. Pero si yo hubiera puesto 24.0 gramos de carbono, obligatoriamente hubiera tenido que poner 2 moles de carbono porque tendría que entonces escribirlo a la proporción de cifras significativas correspondientes. Más o menos ahí vamos viendo cómo va quedando eso y ya de cifras significativas yo espero que entonces no cree confusión. Si yo voy a calcular la masa a partir de los moles, yo aquí tengo una cantidad de moles específico, quiero tener una cantidad de moles, ¿cuántos moles equivaldrá en masa algo? Porque yo no tengo una balanza de masa, yo sí tengo una balanza en gramos y yo necesito X cantidad de moles asociados a un elemento. Pues bien, ¿cómo se calcula? Si yo tengo 3.5 moles de hierro, voy a mi tabla periódica y encuentro que el peso molar de hierro es 55.845 gramos por mol. ¿Qué yo hago? Los moles es masa de la sustancia dividido entre el peso molar de la sustancia. Por lo tanto, la masa de la sustancia va a ser igual a los moles por la masa molar. Así que yo, ¿qué hago? Simplemente multiplico. O sea que si yo tengo moles, hago clic. Probablemente me están pidiendo masa. ¿Y yo qué hago? Cojo los 3.5 moles de hierro, lo multiplico por 55.845 y me da 195.4575. Pero tengo que ponerlo en cifras negativas. Así que eso se resumiría a 195.5 gramos de hierro. Pero son 195 gramos de hierro porque multipliqué los moles por el peso molar. Hago lo mismo con nitrógeno como ejemplo, aunque estamos hablando de nitrógeno elemental. Ya van a ver por qué hago nitrógeno elemental o nitrógeno atómico. Después les voy a explicar más adelante a qué se refiere eso. Porque entonces, cuando yo haga la misma operación, 14 gramos por mol, y entonces tengo 50 moles de nitrógeno, yo lo divido entre el peso molar de nitrógeno, que es 14. Entonces sería, no, lo multiplico por el peso molar de nitrógeno. 50 moles, ojo, 50 moles, multiplico por el peso molar, 14.007 gramos por mol, y me da 700.35 gramos de nitrógeno. O lo que es igual 700.4 gramos de nitrógeno. Y ahí más o menos tenemos ya varios ejemplos muy buenos de cómo es que entonces se hace el cálculo de masa de moles a peso molar y de peso molar a moles y un poquito más extra. Ya vamos entonces a la próxima, que es el cálculo del peso molar.